Señor, amén. Puede sentarse, por favor. Uno de los pasajes más conocidos de los evangelios es sin duda la parábola del hijo pródigo que se narra en Lucas capítulo 15. Aún entre las personas que no están familiarizadas con el estudio de la Biblia, la historia de este joven que desperdició su herencia hasta llegar a la miseria, pero que luego volvió en sí y va a su padre y es recibido en su casa con los brazos abiertos, es una historia que toca fibras muy sensibles del corazón humano. Y lo mismo podríamos decir de la historia que vamos a considerar en Lucas capítulo 7, pero hay una diferencia extremadamente importante entre Lucas capítulo 7 y Lucas capítulo 15. Y la diferencia es que en Lucas, el capítulo 15, nosotros encontramos una parábola. Y en cambio en Lucas capítulo 7 nosotros encontramos una historia de la vida real, con personajes de carne y hueso, un hombre y una mujer completamente distintos entre sí, que tienen un encuentro providencial y muy significativo con el Señor Jesucristo. El primer personaje es identificado como Simón el fariseo, en cuyo hogar se lleva a cabo la historia. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran hombres extremadamente religiosos, sumamente moralistas y en muchas ocasiones terriblemente hipócritas. Se apegaban literalmente a las interpretaciones rabínicas de la ley con una devoción que rayaba casi en el fanatismo y tal vez en la ridiculez. Y Simón era fariseo. Era un hombre decente, moral, intachable y, como veremos a lo largo de esta historia, demasiado crítico para con lo que ocurría a su alrededor. Del otro personaje de la historia no tenemos mucha información, excepto que era pecadora. Y lo que eso quiere decir en el concepto cultural del primer siglo donde se narra esta historia era que esta mujer había vivido perdidamente. Así como Simón representaba lo mejor de la sociedad judía, esta mujer entonces representaba lo peor de la sociedad judía de la época. Pero a pesar de las diferencias tan marcadas que habían entre uno y el otro, ellos sí tenían algo en común. Ambos estaban interesados en la persona de Jesús. Lucas nos dice en el versículo 36 del capítulo 7 que Simón le había pedido, y el término que utiliza el texto es que le había rogado con insistencia que comiera con él. Tal parece que Simón, a pesar de ser fariseo, de pertenecer a la religión de la época, tenía una gran curiosidad por la persona de Jesús. Y en el caso de esta mujer era tal el interés que tenía por la persona de Jesús que estuvo dispuesta a escoger el lugar y el momento más inoportuno para ese encuentro con Jesús. Esta mujer tenía que saber de antemano, por el contexto cultural en el que ella vivía, que su presencia en la casa de Simón el fariseo no era muy bien recibida, que ella no sería bienvenida, que muy probablemente ella allí recibiría un trato con desprecio. Por eso podemos considerar que ella no escogió el mejor momento para encontrarse con Jesús, pero a pesar de saber que en la casa de Simón el fariseo no iba a recibir el mejor trato, el que lo supiera no frenó su deseo de conocer a Jesús, porque su interés no era una mera condición intelectual o un deseo pasajero, sino que ella deseaba de manera profunda tener un encuentro con Jesús. Jesús para esta mujer era mucho más que una persona interesante. De alguna forma, esta mujer había llegado a entender que Jesús era santo y puro, infinitamente más santo y más puro que todos los fariseos
que se encontraban en la casa de Simón esa noche. Él, Jesús, estaba dispuesto a recibirla, estaba dispuesto a perdonarla. Este hombre, quien era infinitamente santo, Jesús, era al mismo tiempo infinitamente compasivo, infinitamente bondadoso y lleno de gracia. Aunque Simón tenía la misma necesidad de Jesús que esta mujer, la diferencia entre los dos también era que ella sabía que tenía una necesidad de Jesús, pero él no lo sabía. Es por eso que los dos reaccionaron de manera distinta frente a la presencia de Jesús. El versículo 36 dice: uno de los fariseos, Simón, rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Lo primero que debemos entender es que no era una mesa como la que nosotros conocemos en nuestro contexto cultural el día de hoy. De hecho, era un tablón que estaba casi al nivel del piso y la persona se recostaba en el suelo con un codo y con la otra mano tomaba los alimentos. Esto fue lo que permitió que esta mujer viniera por detrás de Jesús, porque los pies de Jesús quedaban hacia afuera. Dice el verso 37 y 38: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ella no llegó a ese lugar por error. Ella sabía que esa era la casa de un fariseo. ¿Y por qué esta mujer se comportó de una forma tan extraña? ¿Es esta la reacción de tal vez una mente que está desquiciada, tal vez padecía algún problema psicológico que la llevara a comportarse de esta manera? Si nosotros somos un poco honestos con la realidad de la narración, debemos aceptar con vergüenza que de haber estado nosotros también en esa cena esa noche, muy probablemente hubiésemos evaluado este caso clínicamente y habríamos llegado a la conclusión de que esta mujer no estaba muy bien de la cabeza. De hecho, yo sospecho, y por favor, aquí necesitamos una buena dosis de honestidad, que muchos de nosotros nos habríamos sentido mucho más cómodos comiendo con Simón el fariseo que estando en compañía de esta mujer pecadora. Después de todo, él representaba lo más alto de la sociedad religiosa de la época. Pero a los ojos de Jesús, esta reacción de esta mujer era completamente apropiada si tomamos en cuenta la perspectiva que ella tenía de sí misma y lo que pensaba de Jesús. Ella había venido a la casa de Simón con un costosísimo frasco de alabastro con perfume, dispuesta a demostrar de una manera concreta, de una manera tangible, su devoción por Jesús. Para una mujer judía de la época, el perfume era muy importante. Era tan importante que algunos rabinos de la época prohibían a las mujeres usar perfume el día sábado. Ese era el día de la adoración a Dios y por lo tanto no debían usar perfume. Pero ella había decidido derramar sobre los pies de Jesús, ni siquiera sobre su cabeza, sobre sus pies, su posesión más valiosa. Pero en ese momento, cuando llega por detrás de Jesús, parece que las emociones la traicionan y comienza a llorar. De repente esta mujer se vuelve un mar de lágrimas, lágrimas probablemente de quebrantamiento, tal vez de gratitud, a tal punto que comienza a empapar con sus lágrimas los pies del Señor. Esta mujer está plenamente consciente de lo mucho que ha pecado contra Dios. Ella está consciente de la forma tan grosera que ha quebrantado su ley, pero de alguna manera
ella había llegado a entender, a comprender la gracia perdonadora de Jesús. Y entonces cuando se encuentra con Jesús, estalla en llanto, y como no tenía una toalla a la mano, decide secar los pies con sus propios cabellos. Y todos aquí sabemos, porque eso ha trascendido a la cultura, lo importante del cabello en la mujer. Pero esta mujer no tuvo ningún reparo en tomar su cabello y convertirlos en una toalla para secar los pies de Jesús y besarlos con su boca. En todo el relato de Lucas, y es interesante, no vemos que esta mujer haya pronunciado ni una sola palabra. Ella no dijo ni una sola palabra porque no era necesario. Sus ojos, su cabello, su boca, su perfume se encargaron de decir esa noche todo lo que ella quería decir. Ella le estaba rindiendo al Señor Jesús un homenaje de adoración a aquel que podía librarla de su esclavitud, aquel que estaba dispuesto a recibirla y concederle de pura gracia acceso al reino de los cielos a pesar de todo su pecado. Y por supuesto, cuando Simón observa esa escena, cuando él ve ese espectáculo, reacciona como todo un fariseo. El verso 39 dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Tal vez él dijo en su mente: este hombre no puede ser un profeta. Este Jesús no puede ser un profeta enviado de Dios, un maestro, porque si así lo fuera, se habría dado cuenta de lo despreciable que es esta mujer que está ahí llorando y enjugándole los pies con sus cabellos. Tal vez él hubiese dicho: si Jesús de verdad hubiese sido un enviado de Dios, tendría que reaccionar como nosotros, como los fariseos, mirándola con altivez, menospreciándola por lo que es una pecadora. Pero Jesús no era un fariseo, y era mucho más que un profeta. Jesús conocía muy bien a esta mujer, mucho mejor que Simón, pero también sabía lo que Simón estaba pensando. Él conocía a la mujer, pero también conocía lo que Simón estaba maquinando. Simón y Jesús vieron el mismo cuadro, pero desde dos perspectivas totalmente distintas. De ahí la parábola que encontramos en los versículos siguientes. Dice el versículo 40 al 47, permítame leerlo. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La frase con la que introduce el versículo 40 Lucas es muy interesante, porque Simón no le había preguntado nada a Jesús, pero Lucas dice que él le responde. Es que Jesús siempre sabe lo que tú piensas. Es importante notar
que cuando esta mujer estaba besando los pies de Jesús, estos estaban sucios del camino, pero eso no fue problema para ella comenzar a besarlos. Un denario era lo que ganaba en un día de trabajo. Así que aquí tenemos a un hombre que le debe a un prestamista todo lo que él ganaría más o menos en un mes y medio de trabajo. Pero vemos a otro hombre que le debe a ese mismo prestamista lo que él ganaría por más de un año. Sin embargo, aunque una deuda era mucho mayor que la otra, ninguno de los dos podía pagarla. En el versículo 42 se refiere que ninguno de los dos podía pagar. Así que el acreedor o prestamista generosamente, dice Jesús, decide cancelarle la deuda a los dos. Y en consecuencia, Jesús le hace una pregunta simple a Simón. Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón respondiendo dice, pues yo pienso, Jesús, que aquel a quien se le perdonó más. Y el Señor le contesta, rectamente has juzgado. A aquel a quien se le perdona mucho, amará mucho. Y esta mujer que estaba ahí en la escena, Jesús, Simón y la mujer, esta mujer era plenamente consciente de la magnitud de su pecado. Y uno podría preguntarse, Darwin, ¿cuál es el significado de estas parábolas? Y alguien podría pensar, Darwin, lo que el Señor Jesús está enseñando aquí es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de toda su vida y sus pecados han sido muy graves, su amor a Dios será más grande que aquel que ha tenido una vida más piadosa, más decente, más o menos estable. El que se ha enlodado más, Darwin, pues necesita más perdón, un perdón más abundante, más grande, y por lo tanto, pues su amor debería ser más abundante hacia aquel quien lo perdona. ¿Sabe que si esa fuera la interpretación correcta de esta parábola, entonces la actitud de Simón sería la actitud correcta? Porque él representaba lo más alto de la sociedad, entonces él estaba tomando la actitud correcta. Tal vez uno podría decir, no, Simón está obrando correctamente, su falta de devoción a Dios es completamente comprensible porque él no ha pecado nada. Pero en cambio esta mujer, el único adjetivo calificativo que se le adjudica es el de ser pecadora. Así que uno podría decir, lo que Jesús le quiso decir con la parábola fue, yo te entiendo, Simón, tú me amas poco porque yo te he perdonado poco. Y usted podría decir, Darwin, de seguro ese es el significado de la parábola. Pues yo tengo que decirle que no. Simón estaba completamente equivocado, porque ninguno de los dos deudores podía pagar la deuda. La diferencia entre uno y otro no radica en la cantidad, sino en la conciencia que cada uno de ellos tiene de su problema frente a su acreedor. Y es exactamente lo mismo que ocurre con el hombre en su pecado. Al final de cuentas, o estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. Delante del Señor no hay un punto intermedio. Nadie aquí en esta noche es medio perdonado, nadie aquí es medio convertido, nadie aquí es medio cristiano, porque nadie aquí se va a ganar medio cielo, un tercio de cielo, ni un medio perdón. O tú estás aquí en esta noche completamente perdido, camino a la condenación eterna, o tú has sido completa y plenamente perdonado por la gracia de Dios derramada para ti. ¿A quién está evangelizando Jesús esa noche? Se preguntará usted, ¿a Simón o a la mujer? Pues déjeme ponerlo de otra manera. ¿Cuál de estos dos personajes estaba más necesitado de que se le predicara el evangelio? Aunque no es lo que parece a simple vista, lo cierto es que la condición espiritual de Simón era 1000 veces peor que la de esa mujer.
Simón, ella está en problemas, pero tú también. Ella no puede pagar su deuda, pero tú tampoco. La diferencia entre tú y ella es que ella lo sabe, pero tú no lo sabes. Y es en el entendimiento, en la comprensión adecuada de nuestra condición donde está la diferencia. Simón necesitaba experimentar la misma clase de quebrantamiento que esta mujer experimentó con todo y su alta moral. Y es por eso que reaccionaron de forma tan distinta y por lo que al final de la historia los dos cosecharon dos resultados completamente distintos. A ella le dijo, verso 48, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta este momento el Señor había estado hablando con Simón. Fue a Simón a quien le dijo, respondiendo, le cuenta la parábola, le pregunta que quién amará más a ese acreedor que les ha perdonado. Pero ahora deja de tener una interlocución con Simón y comienza a hablarle a la mujer. Se vuelve directamente hacia la mujer y le habla a ella. Y las palabras de Jesús tienen que haber sonado como música celestial en los oídos de esta mujer pecadora. En su alma atormentada que la había llevado a buscar, a entrar en la casa de este fariseo para encontrarse con Jesús, esas palabras de Jesús le debieron haber sonado como música a sus oídos. Tus pecados te son perdonados. Me gusta el absoluto que Dios utiliza, que Jesús utiliza en esta escena. No le perdona una parte de sus pecados, no le perdona la mayoría de sus pecados, no le perdona el 90% de sus pecados. Le dice, todos tus pecados han sido perdonados, toda tu deuda está saldada, vete en paz. Y el hecho es que no la perdonó porque hubiese ungido los pies de Jesús. No porque los hubiese regado con lágrimas o porque luego los haya secado con sus cabellos. Ni siquiera fue por haber amado a Jesús. Fue por su fe. Por increíble que parezca en esta noche, por increíble que a usted le parezca, todo lo que se requiere para recibir el perdón y la gracia de Dios es venir a Él conscientes de nuestra necesidad de Él y creyendo que su gracia, esa gracia que Él derramó a partir de esa obra salvífica en el Calvario, está disponible para nosotros y que además es suficiente para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Solo hay un obstáculo que impide que nosotros seamos recibidos por Cristo en sus brazos, y es que no vayamos a Él. Es el único obstáculo. No importa lo negro, si se me permite el término, lo rojo carmesí que sean tus pecados, sean rojos como la grana, como lo describe el profeta Isaías. Ese no es el problema. El problema es que tú no quieras acercarte a Jesús para que Él perdone tus pecados. Y uno se preguntaría, ¿qué fue lo que pasó con Simón? Lo único que este hombre decente y moralista recibió de Cristo esa noche fue una muy severa amonestación. Y si él murió sin arrepentirse, porque no lo encontramos en el texto bíblico, los sucesos que ocurrieron esa noche le agravarán terriblemente esa mente que recordaría lo sucedido y se diera cuenta que no pudo alcanzar la salvación. El Salvador de los pecadores estuvo sentado a su mesa, pero él creyó que no lo necesitaba. Imagínese a Simón recordando eternamente esa escena
y saber que tuvo la oportunidad de escapar de las llamas del infierno y no aprovechó esa oportunidad. Si tú no vienes a Cristo arrepentido, factiblemente tú vas a recordar eternamente y te vas a lamentar de no haber aceptado a Cristo como tu Salvador. El problema del fariseo es que pone el evangelio de cabeza. Es que el fariseo piensa que el favor de Dios viene a nosotros por causa de nuestra obediencia. Y eso solo tiene sentido humanamente hablando. Porque hay gente que sigue creyendo, si yo me porto bien, Dios me trata bien. Si yo soy adherente al 100% a lo que la palabra de Dios dice, entonces yo recibiré muchas bendiciones de parte de Dios. Así como cuando nuestros padres a mí me decían, ya no me dicen, si se porta bien le doy X o Y cosa. Pero no es así. No es así. En Dios no es debido a nuestro amor y obediencia que somos aceptados por Dios. Es por el hecho de haber sido perdonados. Es por el hecho de haber sido aceptados de pura gracia que ahora podemos amar a Dios guardando sus mandamientos. No es porque obedecimos a Dios que Él nos ama, no. Él nos amó primero, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahora que somos amados, oiga, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No había nada digno en nosotros. Nada lo suficientemente bueno como para que Dios decidiera mirarnos y decir, es que a Darwin tengo que amarlo, es que es mucho tipazo. No es cierto, hermano, no había nada en nosotros. Esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho, dice en el versículo 47. Y otra versión de la Biblia dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados y por eso ella me demostró tanto amor. Fue la consecuencia del perdón lo que produjo en ella ese amor tan desbordante, como decía una canción, tan extravagante hacia Jesús. El perdón de Dios viene primero y en consecuencia de ese perdón que Dios nos otorga, entonces nosotros expresamos gran devoción para nuestro Dios. La pregunta es en esta noche, ¿tú crees que Dios te perdonó mucho o te perdonó poco? ¿Qué tan abundante crees que fue el perdón de Dios para contigo? Algo no anda bien en un cristiano cuando se dice ser cristiano, cuando dice profesar ser cristiano, pero carece de pasión por Jesús. Esa falta de devoción profunda, exuberante, apasionada, no tiene nada que ver con la personalidad. Tiene que ver con el entendimiento, la comprensión del inmensurable amor de Dios manifestado en su perdón y su aceptación por nosotros. El combustible de nuestro fervor hacia Dios es la permanente comprensión del perdón tan abundante y extravagante que Él nos dio. Si tú estás sorprendido por la reacción de esta mujer, debo decirte que nuestra pasión por Jesús debería ser más exuberante que la de ella. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz y ahora tenemos una revelación completa. Nosotros tenemos un entendimiento completo de lo que Dios tuvo que hacer, de lo que estuvo dispuesto a pagar para salvarnos a nosotros que lo aborrecíamos a Él. Por eso no debemos quedarnos sin hacer nada cuando percibamos que nuestro corazón se está volviendo frío frente a la adoración y la alabanza que nuestro Dios se merece. Es irónico, pero mientras más pecador te ves, más apreciarás el perdón que Dios te ha concedido de pura gracia. ¿Qué tan profunda es tu convicción del pecado? Simón despreció a esta mujer porque se creía superior
y llegó a despreciar a Jesús porque trató a esta mujer con mucha gracia. Y uno preguntaría, ¿cómo se puede examinar uno de manera correcta? Y te quisiera preguntar, ¿has despreciado a alguien porque ha pecado? ¿Hay alguien a tu alrededor a quien alguna vez has señalado porque se ha equivocado? ¿Alguna vez tú te has puesto en el mismo lugar de Simón el fariseo y has tenido palabras un poco desobligantes con alguien que tú sabes que ha pecado? Pues cuando nosotros reaccionamos así, nos parecemos mucho más a Simón que a Jesús. Una de las cosas más sorprendentes de Jesús es que así como Él es perfecta y absolutamente santo, así también por su gracia y su bondad, Él es completamente accesible. Cuando traen a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, factiblemente en su mente mientras se acercaba a la presencia de Jesús, ella debía decir frente a cualquier rabino que yo me enfrente, como he transgredido la ley, hoy me convertiré en un espectáculo de recordación, porque sobre mí habrá un cúmulo de piedras que le recuerde a todos que cuando el adulterio aparece, soy digna de ser apedreada. Pero cuando se encuentra con Jesús, no recibió el señalamiento, no recibió la recordación de la ley, sino que las palabras de Jesús retumbaron mucho más en aquellos que la llevaban, porque dice que cuando el Señor Jesucristo les dice que quien esté libre de pecado comience a lanzarle piedras, del mayor al menor comenzaron a descargar las piedras. Parece que entre más vives, más pecado acumulas y más indigno te sientes. Y cuando entonces ella frente a Jesús y la realidad de que nadie la señala, entonces las palabras de Jesús son maravillosas, dignas de ser recordadas en esta noche. Ni yo te condeno, vete. Ni yo te condeno, vete y no peques más. El propósito de esta meditación es que nuestra devoción por Dios, por Cristo, crezca más y más cada día. Puestos en pie y damos gracias a Dios. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad, toda tu misericordia.